Reencarnación. Esto es un tema muy controversial. Reencarnación, ¿existe? ¿No existe? Mucho se ha hablado en términos religiosos, místicos, esotéricos, que a veces nada tienen que ver con la realidad o con lo que se afirma. Si bien que he visto casos de médicos que han tenido pruebas o han comprobado casos sí de reencarnación en personas que han tratado y han confirmado sí que casos de reencarnación, pero sin explicar cómo o por qué, y eso es lo que vamos a ver en este caso. A partir de mis estudios, yo soy formado en ingeniería, en proyectos de ingeniería, y este estudio comienza en 1983, estando en San Pablo, en Brasil. Después de varios años de investigaciones, estudios en el campo de la psicotecnología y la cibernética, llegué a conclusiones, desarrollé mis primeros registros de derechos autorales en el año 96 y de ahí en más seguí escribiendo y estudiando, investigando. Y hay cosas que ahora, además de las conclusiones que yo ya había llegado, las verifiqué, las comprobé por medio de inteligencia artificial, ChatGPT, verificando preguntas, haciendo cuestionamientos, y obtuve respuestas. Vamos a tratar de encontrar la explicación que yo ya tengo, la doy por cierta, digamos, desde que la propia inteligencia artificial me confirma determinadas cosas, si bien sinceramente muchas me las afirma que son posibles, pero que hoy no tienen evidencia empírica o comprobación científica empírica hoy. Pero el hecho de que hoy no tengan una explicación científica no quiere decir que no la tengan. El átomo, estudiado desde el tiempo de los griegos, Demóstenes, 5 siglos antes de Cristo, ya le habían determinado átomo porque es un término que significa indivisible. No era indivisible. En aquel momento era o parecía indivisible, sin embargo hoy sí sabemos que existen subpartículas, electrones, protones, neutrones y otras subpartículas más, y se ha separado y se divide, y bueno, entonces tenemos hoy hasta lo que le llaman el átomo de Dios, es decir, la molécula de Dios, a un bosón, que es una de las subpartículas, en fin. En el mundo de las subpartículas entramos en el campo de la física, y al entrar en el campo de la física, no soy físico, no quiero profundizar mucho en esa materia, porque no es mi especialidad y temo cometer errores que no corresponden. Pero sí vamos a manejar algunos términos eh, que serán nuevos para muchos de ustedes. Noósfera, psicon, materia psicónica, bioplasma, en fin, términos que sabemos que en la Tierra existe una formación lítica, la materia física del planeta, una materia hídrica, el agua, H2O, existen los océanos, atmósfera, nitrógeno y oxígeno, el aire que nos rodea, toda la atmósfera, y existe un cuarto espacio llamado o denominado noósfera. Noósfera, según las indicaciones, les voy a decir el concepto, fue desarrollado por el filósofo y paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, junto al geobiólogo ruso Vladimir Vernadsky. Se refiere, según ellos, a la esfera del pensamiento humano y se considera a la tercera fase en el desarrollo de la Tierra, después de la geósfera, materia inanimada, que sería lo que vimos recién, hidrósfera, litósfera y atmósfera, y la biosfera, que sería la vida biológica.
En consecuencia, yo creo que la noósfera es parte de la responsable por la propia vía biológica. ¿Por qué? Porque hay una descripción de una partícula llamada psicon. Esa partícula fue popularizado por Sir John Eccles, un neurofisiólogo y filósofo australiano, quien lo realizó al describir una unidad cuántica de experiencia mental o de la conciencia. Según Eccles, los psicones interactúan en el cerebro a nivel cuántico mediando entre la mente y el cerebro físico. Aparentemente, yo verifiqué y le pregunté si sería una forma de partícula. Sí, puede ser una forma de partícula o de subpartícula. Y el psicon vendría a ser una especie para hacer una analogía como un átomo. Un átomo es una cosa, juntamos varios átomos y tenemos una molécula, y juntamos varias moléculas y tenemos una materia. El psicon de alguna forma sería una especie de partícula que, asociándose junto con materia atómica, ahí se generaría la torta, sería el condimento, sería el elemento que daría la activación para que aparezca la vida biológica. Entonces la vida biológica se da a través del cuerpo físico, ya sea un vegetal, una planta, un animal o un ser humano. Nuestro cuerpo orgánico está compuesto por agentes químicos, calcio, hierro, fósforo, un montón, son 16 agentes según la tabla de Mendeleev, existen unos 16 agentes que son los que conforman nuestro organismo, que según cómo se conforman, forman diversos tipos de tejidos, forman moléculas, forman células, forman parte de nuestro cuerpo. Es decir, nuestros huesos tienen determinados elementos en su composición, que si analizamos la estructura molecular, tiene determinada composición química, que es diferente de la composición química del tejido muscular, que es diferente de la composición química del tejido cerebral, o diferente del tejido de los riñones, del corazón o del hígado. Todo es carne, sí, pero no somos solamente cualquier carne, somos carnes diferentes, mezcladas unas con otras, y ahí acabamos generando un complejo que es el cuerpo. Y ese cuerpo se forma por medio de células combinadas que a su vez hacen parte, que es justamente una de las cosas que verifico con inteligencia artificial. Y naturalmente, inteligencia artificial está basada en la información que ya existe a través de las investigaciones de la ciencia hasta el día de hoy. Y naturalmente que nosotros estamos manejando una teoría, por lo tanto es algo hipotético, todavía hipotético. Significa que lo que hoy es hipotético mañana es confirmado, y de hecho para mí esto era algo totalmente hipotético hasta que ahora lo corroboro con GPT. En fin, esa combinación de átomos que forman moléculas, que forman células, que forman tejidos, tendrían también en su composición una mezcla de materia psicónica formada por psicons. Esos psicons vendrían a ser lo que en términos de mi campo, como les dije, mi formación básicamente es técnica, por eso esto no tiene nada a ver con cuestiones místicas o esotéricas,
mi formación es en ingeniería en proyectos. Yo siempre tuve que partir para realizar un proyecto de ingeniería de una idea, de algo que no existe, crear, llevar todo al papel, dibujarlo, diseñarlo en una plancheta de dibujo, y una vez que yo lo dibujo en la plancheta, aquello todavía no existe en la realidad, hasta que se completa o se conforma en una realidad en la fábrica. Pero cuando estoy diseñando ya tengo que estar planeando no solamente lo que va a tener que hacer el técnico en la fábrica cuando esté elaborando, construyendo aquel producto, que en mi caso me había especializado en centros de control. Centros de control, para que tengan una idea, son esos paneles, tableros que existen, deben haber visto en la televisión, en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, nucleares. Son tableros llenos de llaves, botones, instrumentos, en fin, que desde ahí se comanda todo. Ese tipo de tableros de por sí no existen hasta que uno los diseña, los dibuja, la parte estructural, mecánica, física, eléctrica, los componentes, las conexiones, para que eso vaya a la fábrica, sea fabricado, y cuando estamos proyectando tenemos que pensar también a futuro, ver, especular lo que va a suceder cuando eso esté instalado, con todo el cableado que viene de diferentes partes del campo, que se llama, es decir, el técnico, el mecánico, el técnico eléctrico que va a tener que hacer mantenimiento, va a tener que colocarse de adentro, meter las manos, hacer mantenimiento, y uno tiene que especular sobre todas esas condiciones que sucederán eventualmente a futuro. O sea que tenemos que ver en el futuro, y eso es parte del trabajo del proyectista. Tiene que ver más allá de lo que existe en este momento. Y es lo que yo tenía que hacer. Ver cosas que todavía no existían, para que cuando existiesen pudiesen ser fabricadas, instaladas, operadas y hechas en mantenimiento de aquí a 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. De la misma forma analizo esto, que hoy en día se puede decir que es especulativo. Sí, hoy es especulativo. Como es especulativo un proyecto de ingeniería cuando está todavía en la plancheta de dibujo, hasta que se convierte en una realidad en la fábrica. Aquí estamos especulando sobre la estructura que la atmósfera estaría en torno del planeta, como describen, como una especie de nube en torno de nosotros, y que a medida que se va combinando la estructura molecular con partículas que ya existen, porque el átomo no nace, no muere, solo se convierte. El 86% de nuestro cuerpo es agua, H2O. Nosotros nos mantenemos íntegros, enteros, 60, 70, 80 años, 90 años, y no nos desmenuzamos hasta que llega el fallecimiento. Llegó el fallecimiento, en poquito tiempo, el agua no desaparece. ¿Qué sucede con el agua que conforma nuestro cuerpo? Se transforma, la materia no muere, se transforma. Se convierte ¿qué? En vapor, en humedad, se integra al ambiente. Esa agua queda en el ambiente, subirá a la atmósfera, formará nubes, se convertirá en lluvia, volverá a caer como lluvia, se incorporará a ríos, mares, pero seguirá siendo agua. Y lo mismo con los componentes, de todos esos componentes orgánicos que forman nuestro cuerpo, esa materia física, calcio, fósforo, esto, el otro, todos aquellos componentes que nos integran, siguen existiendo. ¿Qué pasa? Se transforman, vuelven a la atmósfera y siguen siendo, solo que en vez de quedar integrados, se desintegran. Hay un ejemplo que frecuentemente he puesto cuando explico este tipo de aspectos. Por ejemplo, una experiencia que muchos tal vez la deben haber realizado, tal vez cuando niños. Nosotros tenemos una hoja de papel.
colocamos en la hoja de papel una montañita de partículas de hierro, de limadura de hierro. Se mantienen aquí, parecen arena. Colocamos un imán debajo y ¿qué sucede? ¡Buc! Las montañitas, se forma una montañita en torno de ¿qué? Del campo magnético del imán que está abajo. Cuando sacamos el imán, cesa la fuerza magnética, sacudimos la hoja y las partículas se desparraman en el piso, en el suelo, pero mueren no, siguen siendo, si usted puso 50 gramos de partículas de hierro, los 50 gramos siguen existiendo de partículas de hierro, solo que ahora estarán desparramadas por el piso. Entonces, si yo pongo un montón de partículas de hierro pintadas de color rojo, pongo el imán y tengo una montañita de partículas metálicas de color rojo. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando saco el imán y sacudo la hoja? Las partículas de hierro color rojo se desparraman por el piso. Ya no existe más la montañita, pero las partículas siguen existiendo. Entonces ahora coloco en el mismo papel, coloco una montañita de partículas de limadura de hierro pintadas de azul. Y coloco el mismo imán. Coloco el mismo imán y se forma otra montañita. Solo que esta montañita ahora será azul. Saco el imán, sacudo la hoja y las partículas de hierro pintadas de azul se desparraman por el piso. Hago lo mismo con otras pintadas de verde, otras pintadas de amarillo. Hice una montañita roja, una azul, una verde, una amarilla, pero el imán fue siempre el mismo. Entonces, con esto quiero explicar de que la materia bioplásmica, que sería esa materia, el bioplasma sería esa materia psicónica, que es lo que yo verifiqué con la inteligencia artificial. Cuando le pregunto, me revela que, bueno, sí, no existe comprobación científica empírica. Sí, no existe comprobación científica empírica, pero lo considero una teoría válida. Del propio inteligencia artificial me responde sí que es una teoría válida, si bien está aún sin comprobación. Esto significa que es posible que entonces que la materia bioplásmica exista como una formación de materia psicónica o formada por psicons que provienen desde la noósfera y que en la noósfera sigue habiendo materia psicónica inerte que aún está ya para ser procesada. Otra tanto está ya integrada en el cuerpo físico de cada ser vivo, de animales, plantas, animales, seres humanos. Entonces, esa conformación que tenemos ahora ya no es solamente un cuerpo atómico, porque una cosa llama la atención. Si nosotros mantenemos íntegros 60, 70, 80 años, ¿por qué en el fallecimiento tan rápidamente, en pocas horas, el cuerpo ya entra en estado de descomposición? ¿Por qué se descompone? Porque faltó el imán. O sea, ¿qué es lo que faltó? El bioplasma. Y el bioplasma sería eso que la gente lo ha descubierto, la humanidad lo ha descubierto, pero le dio otro significado, otro nombre y otro significado, y ese bioplasma sería lo que comúnmente llaman de espíritu. Entonces, lo que comúnmente se llama de espíritu en términos religiosos, entonces sí existiría, solo que no como se vende la imagen, la idea o dentro de
la religión que nos explica. Sí, existiría, sería una conformación de una materia no atómica, una materia conformada por un tipo de partículas, que es lo que indican aquí como psicon, una partícula todavía no confirmada. Es decir, hay controversias y escepticismo. La idea de los psicos es especulativa y no ha sido ampliamente aceptada ni verificada científicamente. Muchos neurocientíficos y físicos mantienen una postura escéptica, argumentando que aún no hay evidencia suficiente para conectar el fenómeno cuántico directamente con la conciencia. O sea, que aún no hay, se mantienen escépticos porque aún no hay evidencia suficiente. Hasta que la haya. Cuando la encuentren dirán, oh cielos, he cometido un error, me he engañado, caramba. Eso es lo que dirán. Pero hoy, como no existe, entonces lo que hoy no sé, no existe. Hasta que alguien compruebe que existe. Y es ahí donde justamente entra nuestro estudio. Y por eso la visión que tenemos que tener de proyectista, de ver, de especular, de ver más allá de lo que hoy existe. Porque lo que a mí me sucedía cuando hacía un proyecto, no, hoy no existe. Si hoy no existe un tablero, un centro de control para una planta hidroeléctrica o nuclear, entonces no se puede hacer. Sí, hoy no existe. Tengo que diseñarla, llevarla a la plancheta de dibujo, convertirla en realidad, y una vez que especulé, se convirtió en realidad y pasó a existir. Sí, antes de eso era pura especulación, porque cuando estoy proyectando estoy especulando con cosas que van a suceder una vez que yo las delinee en la plancheta. Y es por eso que mi enfoque no puede ser realizado de ninguna manera de un punto de vista religioso, místico, esotérico, ni cosas por el estilo. Como he dicho en muchos casos, hay médicos que han verificado, han confirmado casos clínicos de lo que le llaman estados de muerte, de vida después de la muerte, de personas que han reaccionado después de haber estado clínicamente muertos. Hay cantidad de médicos y de casos de estudios que han corroborado, sí, de personas que estuvieron clínicamente muertos y luego volvieron a la vida y describieron, el propio paciente describió lo que vio, lo que hacía el médico, lo que hacía el enfermero, en cuanto él estaba como suspendido en el aire. Esos casos hay decenas de corroboraciones que se pueden verificar, hay videos, se pueden ver en YouTube, hay cantidad de videos de ese tipo. Y son médicos, no son fantoches, no son gente que esté diciendo tonterías sin formación. No, un médico que está capacitado y que ha tenido esas corroboraciones en su vida profesional, obviamente no están mintiendo, el fenómeno ha existido, solo que ellos corroboran sí que existió el fenómeno. La persona falleció y teóricamente, clínicamente está muerto. La persona después que vino describió todo lo que vio cómo corrían, cómo lo rodeaban, lo que hacían, lo que no hacían, quién fue para tal lugar, quién fue que hizo esto, quién fue que hizo lo otro. Cuando volvió de nuevo a la vida, recuerda todo aquello, lo ha descrito, el médico lo ha confirmado, sí es cierto, es eso lo que sucedió. Eso confirma que existen casos, sí, de reencarnación. Otros casos que han sido más muy difundidos, el caso de un niño que nació y de chiquito hablaba de aviones, de aviones, de aviones, y él identificó, y él se identificaba como que había muerto en un avión, en un Corsair de la Marina de Estados Unidos en la guerra, en la batalla de Iwo Jima. Y de hecho, de inicio dio hasta el nombre del portaaviones del cual había salido. De hecho, después se fue verificando y sí, el portaaviones existió, el tipo de aviones existió, él existió,
dio, por el nombre que dio, existió, había muerto efectivamente con el avión incendiado cayendo al mar y ya hacía años, fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea que esos casos de comprobación de reencarnación nos demuestran de qué sucede. Que el bioplasma, entonces, que sería el ejemplo que puse del imán, que hoy formó la montañita de partículas rojas, fue el mismo que después formó la montañita de partículas azules. Y como es el mismo, tal vez puede tener recuerdos de cuando él formaba la montañita roja. Y después cuando formó la verde y la amarilla, y cuando está formando la montañita de partículas amarillas, recuerda lo que hizo, o alguna cosa tal vez de cuando fue la montañita de partículas verdes. Esto explica que sí, puede existir, solo que la montañita de partículas continúan desparramadas. Las rojas, las azules, las verdes, las amarillas, continúan todas desparramadas por el piso o mezclándose entre sí, pasando a integrar otros cuerpos. Porque de cierta forma, todos los átomos que están integrando nuestro cuerpo, una vez que fallecemos, que nos desintegramos, que nos descomponemos, ¿dónde van a parar? Van a quedar en la atmósfera. No van a salir de la Tierra, no se van al espacio. Quedan en la atmósfera, quedan en la Tierra. Se reintegran de una u otra forma a transformarse y tal vez a integrar otras formas de vida. Entonces tal vez algunas partículas de calcio que están formando mis huesos, mañana será un calcio que estará formando los huesos tal vez de un animal. O sea, esa partícula no tiene memoria. Lo que tiene la memoria sí sería la materia bioplásmica. Que en la materia bioplásmica, o sea, que es eso que comúnmente llaman entonces de espíritu, sería donde quedaría una memoria que una vez que ese mismo bioplasma, eh, ahí existe una explicación también que es la que falta verificar sobre el proceso de reencarnación. O sea, el proceso de reencarnación hace un proceso sinusoidal. Un proceso sinusoidal que sería algo así. Entonces, cuando hacemos ese proceso, ¿qué sucede? En esas curvas somos materia bioplásmica inerte y de pronto se da una línea divisoria, aparecería una línea divisoria donde ahí nos convertimos en ¿qué? En materia, en un ser vivo. Un ser vivo que durante un ciclo, ese bioplasma atrajo átomos, formó moléculas, formó células, formó tejidos, formó un ser humano y nació. Y ahí nació Juan. Entonces nació Juan, el ciclo, nació, creció, vivió, tuvo experiencias, trabajó, murió. Y el bioplasma queda inerte, o sea, el imán queda suspendido hasta formar, ahí fue la montañita de partículas rojas. Hasta que nuevamente vuelve a formar otra montañita, será el azul. Ahora formará otro ser vivo, que en este caso será Pedro. Fue Juan, ahora es Pedro, luego será José, Miguel, y así por delante. Va a seguir formando uno y otro ser vivo. Pero ¿qué sucede en cada ciclo de vida? Hay un fenómeno muy particular, que es que en cuanto está con vida, está viviendo, está captando información, está recibiendo datos, lo que va aprendiendo, lo que va conociendo y van adquiriendo experiencias de vida como ser humano. Entonces esto sería muy similar a lo que sucede con un niño cuando va a la escuela. Un niño que va a la escuela, un joven que va a la escuela, una persona que va a estudiar. Cuando vamos a jardinera, somos un ser humano,
igual que uno que está en la universidad. Con una diferencia. Cuando nosotros estamos en jardinera y estamos comenzando a aprender a jugar, a agarrar los lápices, a jugar con plasticina, a pintar muñequitos y hacer cosas, estamos aprendiendo a manejar. Todavía no sabemos leer y escribir, ni hacer cuentas matemáticas. En primer año ya comenzábamos a escribir, mamá te ama, papá te ama, sí, papá, mamá, esto, lo otro, y comenzamos a escribir. Y a escribir los números, 1, 2, 3, 4, 5, vamos escribiendo los números, después ya aprendemos a sumar números, sumamos con los deditos, sumamos manzanitas, y tantas manzanitas más tantas manzanitas, cuántas manzanitas son, y ahí vamos aprendiendo. Luego ya vamos aprendiendo a multiplicar, dividir, escribir, hacer redacciones. Cuando llegamos a quinto, sexto año de primaria, ya supuestamente, por lo menos lo era antes, debemos saber leer y escribir, hacer redacciones, entender textos y hacer cuentas matemáticas. Pasamos a secundaria, ahí ya entra otra materia, ya matemática, álgebra, trigonometría, y ahí sigue por delante literatura, ya sigue otro tipo de estudios y vamos avanzando. Entonces aquel chico que hoy está en tercero o cuarto de liceo, es un adolescente, es el mismo que hace un tiempo atrás era un alumno de jardinera que apenas pintaba con crayolas o con lápices de colores dibujitos. Solo que pasa que pasó ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, liceo, 1, 2, 3, 4 años de liceo. En cada ciclo fue aprendiendo algo más. Y el cerebro fue el mismo, pero fue acumulando cada vez más información, o sea, el estudio. Entonces ese estudio, si usted analiza lo que usted sabía cuando estaba en primero, segundo, tercero de la escuela, las cosas que pensaba, imaginaba y creía, ya luego cuando terminó la escuela, cuando se hizo secundaria, se hizo universidad, facultad, se hizo algún tipo de estudios, va a ver que cuánta cosa cambió desde aquel inicio. ¿Por qué? Porque durante esos años de estudio, cada año fue recibiendo más información. Y a medida que fue recibiendo más información, fue creciendo y fue acumulando datos. ¿En dónde? En su cerebro. En su cerebro fue acumulando datos. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que se acumula en el cerebro, como él es una parte orgánica, cuya matriz es el bioplasma, también lo acumula en el bioplasma, o sea, en el imán. Entonces, ese imán adquirió una experiencia cuando formó la montañita de partículas rojas que llamamos de Juan. Después adquirió otras experiencias cuando formó una montañita de partículas azules que llamamos Pedro. Y después otra cuando hizo la formación de partículas verdes que llamamos José. Y luego las amarillas que llamamos Miguel. Y ahí seguimos por delante. Cada vez vamos acumulando más. El imán va acumulando más información. Y entonces, a medida que vamos acumulando más información, es como el niño de la escuela. Cada vez que acumula más información, no puede regredir, no puede ir para atrás. Un niño que llegó a sexto año de primaria, que llegó a segundo o tercero de liceo, no puede volver a tercero año de primaria, no. Si llegó a sexto, ya está en sexto. De ahí puede repetir o avanzar a primero de liceo, pero no puede volver a tercero de primaria. Es lo mismo en la secundaria. Si está en cuarto año de liceo, no puede pasar a primero, porque eso ya lo sabe, ya lo aprendió. Lo que aprendió en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, ya está en cuarto. Podrá repetir cuarto si no entendió, pero no volverá atrás, porque el otro ya lo sabe. Por eso fue promovido. Y así es que a medida que vamos siendo promovidos en un estudio, en un centro de estudios, como alumnos, como estudiantes, a medida que vamos avanzando como estudiantes,
también vamos avanzando como seres bioplásmicos que conformamos esto que llamamos de cuerpo orgánico. Y entonces este cuerpo orgánico que hoy está aquí tiene por una estructura orgánica, pero por dentro tiene un bioplasma, que ese bioplasma sería mi espíritu. Y hay una cosa que después vamos a ver la diferencia entre alma y espíritu, que sería mi espíritu, que en definitiva sería el bioplasma, o sea, el imán, y tal vez el mismo imán, o sea, el mismo bioplasma que hoy me está formando a mí, antes me formó con otro cuerpo, con otro nombre, en otro lugar. ¿Cómo me habré llamado? Aníbal, José, vaya a saber, Francisco, no tengo ni idea, que no me habré tenido. Pero obviamente si tuve otro cuerpo, viví otras experiencias y esas experiencias se grabaron y quedaron registradas en este bioplasma. Y en este bioplasma es que hoy está recogiendo más informaciones, porque a medida que vamos acumulando vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo no solamente orgánicamente, sino en conocimientos, esos conocimientos se van acumulando en nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos dos niveles de memoria: la memoria 1, que es la memoria consciente, la que usamos en el día a día, nos acordamos lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, lo que tenemos que pagar, pero no recordamos todo. Si les digo qué hicieron el día 7 de febrero de 1968, quien estaba vivo ni sabe qué estaba haciendo ese día. Es decir, en todo caso, pero existe así la memoria 2, que la memoria 2 graba así 100% de la información que recibimos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y entonces en nuestro cerebro existe así ese banco de datos que tiene absolutamente todo registrado, lo que se ha recibido, o sea, el disco duro. El disco duro es eso que uno puede abrir una computadora y aunque borre muchas cosas, viene un especialista y le pueden activar y sacar archivos que habían sido abiertos, leídos, escritos y borrados hace mucho tiempo, pueden salir de nuevo a luz a través del procesamiento realizado por expertos en la materia. En consecuencia, tenemos la memoria 1, tenemos la memoria 2, la memoria 1 consciente, que apenas guarda 0,001% de información, la memoria 2 que guarda 100% de información desde la vida intrauterina hasta el último instante de vida, todo está registrado en la memoria 2, y tendríamos luego la memoria 3, que es la que estaría en el imán, que es el bioplasma, que es el que atrae esos átomos y forma esas moléculas y forma esas células y forma los tejidos y forma ese cuerpo orgánico que hoy sería Juan, o sea, una montañita de partículas pintadas de rojo. Mañana será Pedro y será montañita de partículas pintadas de color azul. Y así vamos creciendo, creciendo en conocimiento. No sabemos hasta dónde llega, no sabemos. Bueno, todo esto naturalmente, como me confirma la inteligencia, es altamente especulativo y no ha sido probado empíricamente. Dice, estas discusiones suelen ser interdisciplinarias, involucrando a filósofos, físicos, neurocientíficos y psicólogos. Omiten la participación de ingenieros. Entonces, aquí habla justamente sobre dice, aunque este es un concepto intrigante, actualmente no cuenta con respaldo empírico y permanece en el ámbito de la especulación teórica. O sea, es un concepto intrigante. Significa que hoy por hoy es intrigante, como también le habrá parecido intrigante a los antiguos cuando pensaban si el átomo sería o no una partícula que se podría dividir.
Y decían no, no, pero resulta que era así, se podía. Y ahí se... Entonces, en las diferentes interrogantes que le hago al, a la inteligencia artificial, que me va confirmando, mismo cuando niega, lo hace de la manera diciéndome, hola, mira, esto te estoy diciendo que no por hoy, no es que no sea no absoluto, no hoy porque inteligencia artificial es un acúmulo de las informaciones que hasta hoy están registradas. Y no, naturalmente, él puede considerar especulativo lo que todavía no hay, si bien saca su conclusión de que es posible, pero no puede decir sí a lo que todavía no está corroborado, porque ahí estaría cometiendo un error. No puede decir sí a algo que todavía no existe una prueba empírica. Eh, de alguna manera también hemos hablado de alma, y al hablar el alma es una organización compleja de psicos. Bueno, ¿qué sucede? Dijimos que los psicos forman el bioplasma, y el bioplasma sería lo que forma el espíritu, o sea, esa materia que tiene forma de cuerpo y que es el imán que atrae partículas y forma la montañita. Pero ¿qué pasa? Que la forma con cierta lógica. No es que la montañita se podría hacer el acúmulo de partículas de cualquier forma. Y seríamos una montañita de partículas conformadas de cualquier manera. Entonces, quién sabe, tal vez podríamos tener, algunos tendrían dos cabezas, otros tendrían los brazos saliendo de los hombros, o quién sabe, los brazos saliendo de la cintura. No, tendrían el corazón, uno en el corazón aquí arriba, otro tal vez lo tendría en el estómago. No, todos nacemos con una estructura organizada biológicamente. El corazón en el mismo lugar, el hígado, el páncreas, los intestinos, cada órgano, la columna vertebral, el cerebro, el sistema nervioso, todo estructurado de manera tal que habemos 7.000 millones de habitantes en el planeta y todos los hombres y mujeres tenemos exactamente la misma conformación. La diferencia biológica solamente entre hombre y mujer por los órganos que naturalmente los diferencian. Entonces, entramos en otros conceptos de la teoría de género no quiere reconocer. Hombre es hombre, mujer es mujer. La combinación genética de los cromosomas XX, XY, quien es XY es XY y punto, no hay otra. Quien es XX es mujer y punto, no hay otra. Entonces, eso son naturaleza y todas las mujeres tienen exactamente las mismas cosas. Toda mujer tiene los mismos órganos, una mujer que otra mujer. Todo hombre tiene los mismos órganos, un hombre como otro hombre. Y todos los seres vivos tenemos esas conformaciones con la diferencia apenas de el sexo al que pertenece. Porque no existe género, existe sexo. Ahí existe la otra la otra complejidad de información que se está manejando. En fin, vamos conformando así al ser humano, vamos conformando el espíritu. Ahora, toda esa lógica sería lo que llamamos de alma. Esa lógica que hace con que cada órgano se forme de determinada manera, se establezca en determinado lugar, y de alguna forma es como una computadora. Una computadora tiene una determinada cantidad de componentes electrónicos, resistencias, condensadores, bobinas, chips, transistores, en fin, un montón. Pero colocamos todos esos componentes en una bolsita de plástico y no tenemos una computadora. Tenemos, sí, los componentes. Para tener una computadora tenemos que colocarlos de determinada forma.
Y si intercambiamos, si nos equivocamos, si colocamos un transitor en lugar de un diodo en lugar de un transitor o un circuito integrado, no funciona. Tenemos que colocar cada componente en su debido lugar, de determinada manera, que siga determinada lógica, que es lo que llamamos de circuito. El diseño del circuito de una computadora es diferente al diseño del circuito de otra computadora, de otra marca, pero todas siguen una lógica. Entonces, una computadora para trabajar con Windows es diferente, tiene un circuito diferente diseñado que una que trabaja con un Macintosh, una Apple, en fin, cada uno tiene su circuito y tiene su, pero tiene que tener un circuito. El ser humano también. El bioplasma no es solamente una forma de materia, sino que aparentemente tendría un circuito, y por eso determinada parte atrae determinados átomos, forma determinadas moléculas, forma determinados tejidos y forma determinado órgano. Entonces, ¿por qué se forma la estructura ósea? Columna, esqueleto, brazos, piernas, cráneo, con huesos con determinada forma. Porque hay algo que lo estructura de esa manera. ¿Por qué es otro tejido que forma el corazón? Y otro tejido diferente que forma el hígado. Y otro que forma los intestinos. Y son todos tejidos diferentes que van conformando diferentes partes. Entonces, eso explica de que realmente existe el cuerpo porque existe el bioplasma. Existe el bioplasma porque existe la materia psicónica, o sea, los psicos, que son los que estarían entonces en la noósfera, en esa nube. Y esa partícula bioplásmica sería la responsable por ese ciclo sinusoidal de formar y conformar diferentes tipos de personas secuencialmente, primero una, después otra, con una fase de tiempo, una fase de separación de tiempo entre una y otra, y que ahí sería el proceso entre el fallecimiento de uno y la reencarnación o el renacimiento como otra persona. Aparentemente en las personas que mueren el ciclo se completa, nace, crece, vive y muere de forma natural, espontánea, común. Hay casos que la persona muere, nace, crece, vive y en ese ciclo se interrumpe la vida de forma artificial, accidente, lo que sea, una enfermedad, y se interrumpe antes del tiempo adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona dura, ese bioplasma, todavía estaba acelerado, recogiendo informaciones, pero todavía estaba acelerado y no puede hacer completar el ciclo hasta no desacelerarse para provocar la transición. Y permanecería tal vez un tiempo en este plano en forma de espíritu, y lo que algunas personas han visto, considerando cosas serias, no especulaciones o tonterías de mucha gente que imagina cosas, que hayan sido, sí, bioplasmas de personas fallecidas que todavía su bioplasma todavía estaba acelerado a tal punto de que no habían, precisaría un tiempo para desacelerar hasta llegar al límite y pasar para el otro espacio donde quedaría un tiempo de forma inerte hasta volver a formar otro cuerpo nuevo. Así sería el ciclo entonces de la encarnación y la reencarnación, que a grandes rasgos es lo que quería dejar en claro, para que las personas que se interesan por este tema puedan analizarlo de una forma más objetiva, más lógica, más siglo XXI, ya que todo esto, que inicialmente fue, como se dice, especulativo, hoy en día de alguna forma la propia inteligencia artificial lo corrobora, aún sin confirmarlo
por la falta que la ciencia tiene todavía de la evidencia empírica, pero que no niega ni lo declara como imposible, simplemente lo declara como no corroborado, pero no imposible de que ocurra o que suceda o que sea real, simplemente como algo interesante y como una teoría que de alguna manera eh, está llena de potencial para que sean nuevos conceptos, como dice, de la conciencia que deberían manejar eh, los, como hipótesis. eh, Aquí nos indican son los desafíos conceptuales que plantea esta hipótesis, ¿eh? Y permanece en el ámbito de la especulación filosófica y teórica, o sea, lógico, todavía es especulación. También era especulación lo que yo estaba diseñando en la plancheta de dibujo cuando proyectaba un equipamiento como en el área de ingeniería. Estos conceptos son los que quería dejarles en claro y espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.